Y en este tiempo económico tan controvertido, tan difícil, tan paradigmático, qué mejor que hablar con un economista como quien nos acompaña precisamente esta noche, el doctor Sergio Auque, que es contador público nacional, que es abogado, un especialista en temas económicos, un estudioso del tema. Doctor, gracias por la presencia. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy tentado de preguntarle a cuánto cerró el dólar, algo de 1.360 por ahí. Sí, o sea, los diarios de Buenos Aires hablan de, bueno, como siempre en la Argentina hay varios dólares, digamos. El dólar ilegal o blue es el que está hoy cerrando más o menos a 1.360, mientras que los dólares financieros, que son el MEP y el contado con liqui, están arriba de 1.300, pero no tanto, digamos, 1.310, 1.315. Más o menos es lo que está cerrando hoy. Esa escalada ascendente, no sabemos hasta dónde y no sabemos a qué ritmo. ¿Usted piensa que va a continuar o que puede llegar a continuar? El dólar tiene en la Argentina esa característica de que es un precio muy importante. Y los precios en la Argentina corren carreras. El tema es que el dólar es de los que a veces se para a descansar y de repente pega un pique, digamos, en el... ¿sí? Entonces es muy difícil de saber cómo efectivamente puede pasar en el futuro. Lo que uno puede ver es decir, bueno, qué pasó hacia atrás y qué puede pasar hacia adelante en base a lo que pasó hacia atrás. O sea, en la Argentina hasta finales del 2023 teníamos muy separados los dólares libres, digamos, del dólar oficial. Esa diferencia que llegó a tener brechas de más del 100% entre estos dos dólares, se acortaron mucho en diciembre con la devaluación muy fuerte del dólar oficial. Desde ese momento, los dólares libres apenas se habían subido 20-25% en términos de lo que habían cerrado sobre finales de diciembre o cuando inauguró el nuevo gobierno. Ahora los dólares libres están subiendo más y abrieron una brecha que casi toca otra vez el 50%, 40-50% respecto del dólar oficial. El futuro depende de muchas cosas, depende esencialmente, como se llama en general de cuando se habla de precios, es decir, si va a haber más dólares o van a seguir faltando dólares como ahora. Y eso depende de si el agro va a liquidar, digamos, si los exportadores agropecuarios van a liquidar esos dólares que están recibiendo o los van a guardar. Depende si el Fondo Monetario o alguien nos presta más dinero, como siempre hemos estado buscando dinero prestado. Depende de las expectativas que tengamos hacia futuro. Es más, hay que tener en cuenta uno de los elementos que dice que dispara el dólar en estos días es que empieza a cobrarse los aguinaldos y los argentinos estamos acostumbrados a ahorrar en dólares, quien pueda ahorrarlo, digamos, o lo que sea. Claro, claro. Así que es muy difícil pensar qué puede determinar esto. Es más, si uno mira a los economistas sobre el tema, vas a encontrar economistas que dicen que el dólar va a seguir subiendo y otros que dicen que el dólar está demasiado exageradamente aumentado en estos momentos. Lo que uno sí tiene claro es que el colchón que se hizo a principios del gobierno de Milei, cuando el dólar saltó de 360 a 800, el dólar oficial, se ha ido perdiendo. Es decir, a el crawling peg, como le dicen, del 2% todos los meses, contra aumentos de los precios muy, muy fuertes, hacen mostrar que bueno, los precios deben haber aumentado desde aquel momento un 100%, mientras que el dólar oficial apenas si debe haber subido un 20% o lo que sea. Entonces ese colchón se ha afinado mucho y hace que mucha gente pida devaluación otra vez, digamos. Claro, entre los que piden el Fondo Monetario Internacional, que está, yo decía en la apertura, presionando al gobierno para que devalúe, si puede, hoy mismo, esta noche, en lo inmediato, pero que en el mientras tanto no manda ninguna remesa de dólares ni amplía ningún otro préstamo.
Lo que tenemos que entender es Al que gobierno le están faltando esos dólares. sin duda, lo que tenemos que entender es que Argentina ha sido un defolteador serial muchas veces, digamos. Muchos inversionistas internacionales y el Fondo Monetario, que es un prestamista de última instancia en niveles internacionales, se ha quemado con leche con la Argentina, digamos. Y entonces, antes de prestar nuevos fondos a un país que, si no me equivoco, todavía debe ser el que más préstamos tiene pendientes de pago con el Fondo Monetario en el mundo, digamos. Estaba Argentina primero y Egipto después. Es difícil que este prestamista nos dé más dinero si no está muy de acuerdo y muy preparado para ver si esa cifra puede ser repagada por la Argentina, ¿no es cierto? La gente del campo que también está pendiente del valor del dólar para liquidar o no sus respectivas cosechas, y son dólares que el gobierno obviamente también está como esperando o está rogando que lleguen, por el momento los tiene acumulados en los hilobolsa, ¿no? No liquidan. Y es digamos, no se ha liquidado demasiada proporción de la cosecha, digamos, en este tema. Es un comportamiento racional en términos de que si se espera una devaluación o si se espera una disminución de retenciones, parece razonable retener los granos esperando ese momento. Lo que pasa es que ese comportamiento automáticamente dispara el hecho de que las expectativas tiendan a hacer aumentar a veces cuando uno dice, cuando todos esperan que determinada cosa pase en economía, termina pasando, no porque iba a pasar antes, sino porque es la profecía autocumplida, es decir, todos esperamos eso hacia futuro, ¿no es cierto? El actual plan económico que lleva adelante el gobierno nacional, ¿a usted lo sorprende? ¿De alguna manera comparte alguna de sus medidas? ¿Está completamente de acuerdo? ¿Cuál sería su mirada al respecto? Lo primero que hay que decir respecto de esto es que es un plan que está en línea parecido a los lineamientos más importantes que había planteado el presidente en su campaña. Salvo las medidas más extremas como dolarizar o ir a competencia de monedas, la idea de ir a superávit fiscal, todas ideas que parecían muy locas en 2023, son las ideas que están llevando adelante. Ahora, hoy ya ayer salieron los primeros datos sobre el primer trimestre de PBI en la Argentina, y vemos cuáles son los resultados. Evidentemente los resultados sobre inflación los fuimos viendo. La inflación pegó un salto, un fogonazo muy fuerte en diciembre y está rondando los 4 puntos y esperamos que el mes que viene no se dispare demasiado, pero no creemos que vaya por debajo de 4 puntos. Pero el producto, digamos, el flujo de bienes y servicios que se genera en la Argentina cayó 5,1% año contra año, primer trimestre contra año. Y dentro de los componentes del producto, lo que golpea fuerte es que la inversión haya caído muy fuertemente y que las importaciones también hayan caído fuertemente. Si no fuera por el aumento que casi llega al 20% de las exportaciones año contra año, por el hecho de comparar un año de sequía con un año de una cosecha no extrema, pero por lo menos razonable, como es el producto se hubiera caído mucho más todavía. Uno cuando empieza a hablar de cómo comparar esto, bueno, es una caída muy fuerte de la actividad que está en 1/3 de la caída que hubo en 2001 o 2002 cuando estuvimos ante ese problema. Y si no fuera por el golpe del agro, quizás estuviera en 2/3 de lo que fue la caída aquella. Ahora, todos esperábamos que dentro de las medidas que llevara adelante Milei eran contraer la actividad económica para tratar de reducir la inflación. Lo que siempre discutimos y pensábamos es hasta dónde socialmente eso es soportable. Esto que vivimos por estos días es, aparte de una recesión, que me parece que de eso no hay duda, también es una depresión. Se habla de depresión cuando la recesión se transforma en permanente.
uno, digamos, ya estamos en recesión porque hay más de 2 trimestres en que hemos caído, digamos, ya veníamos de un momento difícil en los últimos 2 trimestres del año pasado. Pero para ver si hay una depresión vamos a tener que esperar. Por ejemplo, los datos oficiales de INDEC, lo importante que hemos aprendido, hemos vuelto a creer en el INDEC, digamos, eso es interesante. Los datos oficiales de INDEC están a marzo. Las consultoras privadas nos dan datos a abril y nos están empezando a dar datos a mayo. Y entonces todos estamos esperando cuándo es el momento en que empieza esa famosa V corta, de que todos hablan de que la caída va a transformarse en una subida, o por lo menos que se transforme en una L, es decir, que la caída se transforme en una estabilización. Los datos son a veces contradictorios en este sentido, porque abril y mayo en algunas consultoras dan bajas, dan alzas. Lo que sí está claro es que la caída tan brusca que veímos en el primer trimestre no se repite. Es decir, si hay caídas, son pequeñas caídas. Y lo otro que también estamos viendo es que hay una disparidad muy fuerte entre distintos ramos. Escuchaba tu editorial inicial sobre el tema Sindar, sobre el tema industria. La industria y la construcción especialmente, la industria tiene niveles de caída históricos en este trimestre. La construcción aún más. Imagínense que la motosierra de Milei pasó esencialmente por la inversión pública, es decir, el gasto de capital del Estado Nacional cayó 80% en el primer trimestre, en los primeros 5 meses del año. Por lo cual, esas caídas muestran que esos sectores pueden llegar a parar en su caída, pero para volver a niveles anteriores van a estar mucho tiempo. Ahora, al mismo tiempo vemos que explotación de minas y canteras, que agro, por este tema compensan en parte esa caída. O sea, lo que vemos es que la caída más fuerte ha pasado, por lo menos por este momento, y que hay distintas formas de enfrentar o de cómo ven esto de distintos sectores de la economía. Así que para ver si esto va a ser una depresión, ojalá que no, eso es lo que buscamos todos, estamos esperando a ver si esto se mantiene o no en el tiempo. Lo que uno no espera de Milei son políticas expansivas del gasto público para tratar de, es decir, solucionar algún problema que uno pensaría como una política tradicional ante momentos de caída. Claro, totalmente. Dirían, ¿cómo se llama esto? Nosotros trataremos de arreglar la macro, pero de la micro y de invertir se tienen que encargar los empresarios. Si los empresarios no invierten, el problema seguirá así, digamos. Esa es la tesitura del gobierno. Obviamente que desde ya quiero agradecerle especialmente al doctor Auque que haya venido a charlar un rato con nosotros sobre estos temas de absoluta actualidad, de tanta importancia. Y preguntarle, doctor, antes de finalizar esta charla, que mucho le agradezco nuevamente, preguntarle, usted decía que el gobierno está al menos disminuyendo la inflación, que era uno de sus caballitos de batalla de la campaña electoral. La cuestión es la forma y el modo, a qué precio, a qué costo, con cuánta gente o cuestiones quedan o pueden llegar a quedar en el camino. ¿Cuál es el precio, ¿no?, a pagar por sacarnos de encima un flagelo histórico que tiene este país como es la inflación, ¿no? ¿Había otra manera? Muy difícil. Sinceramente, la historia contrafáctica en la Argentina da para muchas discusiones. Evidentemente, el nivel de desorden macroeconómico que tenía la Argentina sobre finales del 2023, que tiene que ver con expectativas, tiene que ver con decisiones tomadas por gobiernos anteriores. A ver, en el largo plazo, cuando uno se pone a pensar, Argentina está teniendo con esta caída de producto un producto parecido en per cápita a 2006, 2007. Ya no hay una década perdida, hay una década y media perdida en este tiempo, cuando países como Brasil, países como Uruguay o lo que sea han crecido muchísimo en ese tiempo. Es lógico que tradicionalmente entre las medidas económicas, la contracción de la economía para tratar de reducir la inflación es una medida muy tradicional. El problema es
tanto está dispuesto a soportar la sociedad. Lo importante es que la sociedad lo votó a esto y llevó adelante esta idea pensando de que hay un futuro mejor. Es decir, o pensando que no iba a ser tan bravo como es. Quizás es así y quizás hoy los niveles de aceptación del gobierno reflejan esperanza. Porque sí escuchaba ayer a una persona que dice, esa esperanza está teñida cada vez más de ansiedad. Claro. Es decir, uno está buscando y viendo en el futuro cuándo esto se va a revertir efectivamente, porque no parece que esto sea, no hay nadie que sostenga que este es el final de la historia, digamos. Ahora, cuando uno se pone a ver las cosas, no es fácil dejar en manos de los empresarios solamente el repuntar la inversión. Cuando yo tengo lleno, digamos, tengo mi empresa trabajando al 50%, no tengo demanda y no veo en el futuro demasiado claras las cosas, no voy a invertir, es muy difícil. Invertir es un acto de fe. Es decir, quien invierte, quien compra un bien de capital, quien lleva adelante, compra una máquina o lo que sea, está teniendo fe en el futuro. Y confianza. Y confianza. Y eso es una cosa que es lo que va a tener que lograrse en estos próximos meses para que el país salga adelante, ¿no es cierto? Es difícil tratar de conjugar todo lo que usted comenta en el marco de un jefe de Estado que declara estar ocupado y preocupado en destruir el Estado que preside, ¿no? Sí, eso es realmente muy difícil, muy difícil de entender. Es decir, el propio presidente se considera, parece días, como presidente de una asociación ilícita, como él llamó específicamente al Estado. Yo creo que hay exageraciones muy marcadas en lo que señala Milei, que si uno las toma a pie de la letra, realmente, ayer cuando leía sobre el hecho de esa casi autoproclamación para ser candidato a Premio Nobel de Economía, a trabajar en teoría económica cuando él está de presidente en este momento, realmente ser presidente es un trabajo a tiempo completo para andar trabajando fuertemente en teoría económica. Ahora bien, veamos cómo actúa efectivamente. Ya de lo que dijo, muchas cosas son exageradamente irreales y estamos muchos en desacuerdo con todo eso, digamos. Pero yo creo que lo importante es ver cómo avanza en esto y cómo empieza a... Porque una cosa son los 6 primeros meses de un gobierno, en el cual tiene todo el empuje, todas las ganas, toda la fuerza o lo que sea. De ahí en adelante se va complicando. Hay 3 años y medio más todavía. Doctor, gracias por la presencia. No, muchas gracias. Muchas gracias por venir a encontrarnos con nosotros. Y bueno, seguramente de ser necesario lo vamos a volver a convocar. Gracias a ustedes. Muchas gracias.